Bienvenidos a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, listos para un buen chismecito jugoso. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos: la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Los nombres que tanto amamos juntos, que nos hicieron suspirar con su química en la pantalla, podrían estar en medio de una tormenta. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuáles son los rumores? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí siempre te traemos lo último del mundo del espectáculo turco, con información de primera mano y el toque de picante que tanto nos gusta. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, las redes sociales están que arden con el rumor de una supuesta pelea entre Demet Özdemir y Can Yaman. Todo comenzó con una serie de indirectas, declaraciones ambiguas y, según algunos, hasta comportamientos extraños en eventos públicos. Los fans, con su agudo sentido de la observación, no tardaron en darse cuenta de que algo no andaba bien entre las dos estrellas. Pero, ¿qué provocó esta supuesta explosión? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse como gremlins después de la medianoche. Una de las teorías más populares apunta a diferencias creativas. Recordemos que Demet y Can alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, después del final de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Demet se enfocó en proyectos más dramáticos y maduros, mientras que Can continuó explorando roles más aventureros y, digamos, un poco más atrevidos. Algunos medios turcos aseguran que Demet se sintió frustrada por la imagen que Can proyectaba en algunos de sus proyectos, considerándola demasiado sexualizada y poco respetuosa con la imagen que ambos habían construido juntos. Al parecer, Demet temía que esto afectara la percepción del público sobre ella y su trabajo. Por otro lado, se dice que Can no estaba de acuerdo con las elecciones de Demet, sintiendo que se estaba alejando del tipo de proyectos que los habían hecho famosos. Profundicemos un poco más en este punto. Erkenci fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La serie, una comedia romántica ligera y refrescante, apeló a un público amplio y diverso. La inocencia y la química palpable entre Sanem y Can fueron los pilares del éxito. Después de ese boom, la presión para mantener esa imagen de pareja perfecta debió ser inmensa. Imaginemos por un momento la situación desde la perspectiva de Demet. Tras el éxito arrollador, ella decide tomar un camino diferente, buscando proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actriz y alejarse de la imagen de chica ingenua. Esto es comprensible y admirable. Sin embargo, si Can continuaba explotando la imagen que los había hecho famosos, podría generar fricciones. Demet quizás sentía que su esfuerzo por reinventarse y ser tomada en serio como actriz se veía socavado por la constante asociación con la imagen sexy de Can. Por el lado de Can, podríamos entender que él se sintiera cómodo con su imagen y con el tipo de proyectos que le ofrecían. Tal vez, desde su punto de vista, Demet estaba siendo demasiado pretenciosa al querer alejarse de lo que los había hecho famosos. Quizás él pensaba que ella debía estar agradecida por el éxito que habían logrado juntos y no intentar borrarlo con proyectos más serios. Estas son, por supuesto, especulaciones, pero nos ayudan a entender la complejidad de la situación. Otra teoría, un poco más sensacionalista, apunta a problemas personales entre ambos. Recordemos que aunque nunca confirmaron un romance formal, la prensa del corazón turca siempre especuló sobre una posible relación entre Demet y Can durante el rodaje de Erkenci. Algunos insiders aseguran que hubo una relación sentimental breve pero intensa, que terminó de forma abrupta y dejó heridas sin cicatrizar. Esta teoría sugiere que viejos resentimientos podrían haber resurgido, provocando la supuesta explosión. Este es un punto crucial. La química en pantalla era tan palpable que era difícil no creer que algo más existía entre ellos fuera del set. La prensa turca, experta en alimentar este tipo de rumores, hizo su agosto con la supuesta relación entre Demet y Can.
Si realmente hubo una relación y terminó mal, los sentimientos podrían ser muy intensos y las heridas muy profundas. Imaginemos la presión de tener que trabajar juntos, fingir profesionalismo y sonreír ante las cámaras mientras, en realidad, el corazón está roto. Es una situación difícil para cualquiera. Si la relación terminó mal, quizás uno de los dos se sintió traicionado, utilizado o simplemente no comprendido. Estos sentimientos podrían resurgir años después, especialmente si uno de los dos siente que el otro no ha reconocido su parte de culpa en la ruptura. Además, el éxito posterior de cada uno podría haber exacerbado estos sentimientos. Quizás uno siente envidia del éxito del otro o cree que el otro no se merece el reconocimiento que ha recibido. Sin embargo, hay que ser cautelosos con estas teorías. Ninguna de ellas ha sido confirmada por Demet Okan, ni por sus representantes. La información que circula en las redes sociales y en algunos medios turcos es, en su mayoría, especulación y rumores. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus propios problemas y conflictos internos. Y a veces las tensiones pueden surgir, incluso entre las personas que más se aprecian. Y es fácil olvidar esto, ¿verdad? Los vemos en la pantalla perfectos, sonrientes, exitosos, y nos olvidamos de que detrás de esa fachada hay seres humanos con las mismas inseguridades, miedos y problemas que cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué ha dicho la prensa turca al respecto? Pues, como era de esperarse, la prensa ha aprovechado al máximo este drama. Algunos medios han publicado artículos incendiarios, alimentando los rumores y especulaciones. Otros, más cautelosos, se han limitado a informar sobre la situación, sin tomar partido por ninguno de los dos. Sin embargo, todos coinciden en que la relación entre Demet y Can parece estar, como mínimo, tensa. La prensa turca es conocida por su sensacionalismo y por no tener miedo de publicar rumores sin confirmar. En este caso, la supuesta pelea entre Demet y Can es un filón de oro para ellos. No solo generan clics y ventas con los artículos sobre el tema, sino que también crean una narrativa que mantiene al público enganchado y ansioso por saber más. Algunos medios han llegado incluso a contratar expertos en lenguaje corporal para analizar las apariciones públicas de Demet y Can en busca de señales de tensión o resentimiento. Otros han recurrido a fuentes anónimas cercanas a los actores para obtener información exclusiva sobre la supuesta pelea. El resultado es un torbellino de rumores, especulaciones y noticias falsas que dificulta saber qué está pasando realmente. Lo que sí es cierto es que Demet y Can han evitado coincidir en eventos públicos en los últimos meses. Esto ha alimentado aún más los rumores de una posible pelea. Además, algunos fans han notado que ambos han dejado de seguirse en redes sociales, lo cual, en el mundo del espectáculo, suele ser una señal de que algo no anda bien. Dejarse de seguir en redes sociales es, en la actualidad, una declaración de guerra en toda regla. Es una forma pública y contundente de decir, no quiero tener nada que ver contigo. En el caso de Demet y Can, este gesto, aunque pequeño, tiene un significado enorme. Demuestra que, al menos en el plano digital, la relación entre ellos está rota. El hecho de que hayan evitado coincidir en eventos públicos también es significativo. Los actores suelen tener agendas muy apretadas y es comprensible que no puedan asistir a todos los eventos. Sin embargo, cuando dos personas que antes eran inseparables de repente dejan de aparecer juntas en público, es difícil no sospechar que algo anda mal. Tal vez simplemente no quieren enfrentarse a la presión de tener que fingir cordialidad ante las cámaras. O quizás la tensión entre ellos es tan palpable que prefieren evitar cualquier contacto. Por otro lado, también hay quienes defienden la postura de que todo esto es una simple estrategia de marketing. Algunos sugieren que la supuesta pelea podría ser una forma de generar expectación y publicidad en torno a sus próximos proyectos. Después de todo, no es la primera vez que vemos a famosos involucrados en escándalos o controversias que terminan siendo una hábil campaña de marketing. En el mundo del espectáculo, todo vale para generar atención y vender más. La idea de que la supuesta pelea entre Demet y Can sea una estrategia de marketing no es descabellada. Después de todo, el escándalo vende y una pelea entre dos de las estrellas más populares de Turquía es una forma segura de generar titulares y atraer la atención del público. Además, una supuesta reconciliación después de una pelea podría ser aún más rentable. Imaginemos la expectación que generaría una foto de Demet y Can juntos, sonriendo y abrazándose. Sería un bombazo mediático que beneficiaría a ambos actores y a sus respectivos proyectos.
Por supuesto, esta es solo una teoría, pero no podemos descartarla por completo. En fin, la verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que sí sabemos es que este drama ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo, que siguen de cerca cada movimiento de las dos estrellas. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Quizás hay un poco de diferencias creativas, un poco de viejos resentimientos y un poco de estrategia de marketing. Lo importante es recordar que no tenemos todos los datos y que es fácil dejarse llevar por la especulación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos recuerda la importancia de no creer todo lo que vemos en las redes sociales o en la prensa. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece. También nos enseña que las relaciones, incluso las más exitosas y aparentemente perfectas, pueden tener sus altibajos. Y que es importante respetar la privacidad y los tiempos de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En un mundo dominado por las redes sociales y la cultura de la cancelación, es más importante que nunca recordar la importancia de la empatía y el respeto. No debemos juzgar a los demás sin conocer todos los hechos y debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener, especialmente en la vida de las personas que están bajo el escrutinio público. En resumen, el supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman ha encendido las redes sociales y ha generado un sinfín de especulaciones. Las teorías sobre las causas de esta pelea son variadas, desde diferencias creativas hasta problemas personales. Sin embargo, es importante recordar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por las partes involucradas. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can parece estar tensa, y que este drama ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Y sinceramente, ¿no es esto parte del encanto de la farándula? Nos permite escapar de nuestra propia realidad, aunque sea por un momento, y sumergirnos en los dramas y los romances de los demás. Y bien, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que toda la información que les he presentado hoy es basada en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que es todo una estrategia de marketing? Los leo. Y si tienen alguna teoría descabellada, compártanla también. Me encanta leer sus comentarios creativos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme turco, se vuelve mucho más entretenida. Besitos.